Canarias Radio. Canarias de cerca. Canarias Radio. La entrevista. Eugenio González. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Hoy conversamos con Rafael Llanes, el diputado del Común. Sale el sol, pero la historia de Luna, la que recoge esta canción, no es una historia de una luna cualquiera. Rafael Llanes, diputado del Común, muy buenas, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Eugenio. ¿Todo bien? Pues todo muy bien, vale, y emocionado al ver que tenías esta grabación. Ver, no lo esperaba. Le decía yo a los oyentes que esta historia de Luna no es una historia cualquiera, que la cuente el propio Rafael, Bueno, que la cuente el abuelo Rafael. Pues sí, efectivamente. Pues mira, en el año pasado, un año tan complicado para todos, mi hija me dijo que iba a hacerme abuelo, y que su hija se iba a llamar Luna. Y entonces hicimos esta canción. Yo estoy en un grupo musical y un amigo, Álvaro Jiménez, hizo la música, que lamentablemente murió antes de que ella naciera. Y yo le puse la letra. La letra viene a decir, bueno, pues un año tan difícil, con tanta complicación, año de abrazos prohibidos, lo defino, ¿no? Y bueno, que en mayo era la ilusión de que vendría ella. Y efectivamente, en mayo nació, y hace mes y medio que soy abuelo. ¿Y cómo está Luna? Pues Luna está muy bien, y la verdad es que yo estoy encantado de ser abuelo. Encantado de la vida. Sí. Bueno, hablamos ahora de Rafael Llanes, que evidentemente como diputado del Común 3 años ya, ¿no? Como diputado del Común. Señor Llanes, ¿más luces o más sombras en estos 3 años? Pues la verdad es que hay una parte de satisfacción en cuanto a que la población cada día confía más en nosotros para traernos los problemas que tiene con la administración. Hay datos muy elocuentes desde el año 18 que llegamos nosotros hasta hoy, continuando con la labor de mis antecesores. Ha seguido aumentando, y te doy un dato que comprobaba hace unos minutos. En los días que llevamos de 2021 ha habido más personas que han venido a nuestras oficinas que en todo el año 2017. De manera, esto quiere decir que nuestra institución es más conocida, y nuestra institución es quizá más valorada, en el sentido de que nos confían sus problemas. Esto es importante porque, claro, si nos remontamos años atrás, cuando preguntábamos al diputado del Común de turno, pues nos decía que, bueno, que los ciudadanos, pues, costaba que se acercara a la Diputación, que planteara sus quejas. Usted ha dicho que va en aumento. ¿Este aumento va en relación a la respuesta de la Administración o no va en relación a esa respuesta de la Administración? En cuanto a la respuesta de la Administración, tengo que decirte que no estoy muy satisfecho, ¿no? Es cierto que el año 2020 fue un año muy complicado. El confinamiento paralizó la administración pública, cerró correos, y por tanto hubo retrasos en todas las contestaciones. No tuve que firmar ninguna declaración de obstruccionista, pero sí aumentaron las advertencias. Pero es un incumplimiento matizado por la pandemia. Pero yo creo que es conveniente
hacer un llamamiento a la administración pública de que cumpla con la legislación que ellos mismos aprueban. Es decir, el Parlamento aprueba que en 15 días la administración debe contestar al diputado del común y debe hacerlo, debe cumplirlo, entre otras cosas por la autoridad moral de poder luego exigir a la ciudadanía que cumpla con la suya. Debe hacerlo, pero no lo hace. ¿En qué porcentaje lo hace? ¿En qué porcentaje cumple la administración esos 15 días? Bueno, los 15 días en un porcentaje muy pequeño. Yo sí te quiero decir que hay expedientes que son sencillos de contestar, un jefe de servicio lo hace inmediatamente, y hay otros expedientes cuando se trata de una queja sobre un asunto complejo como el catastro, el plan general, que lleva informes jurídicos y técnicos complejos. En esos es comprensible un cierto retraso. Pero la mayoría de las quejas ciudadanas se pueden contestar de forma inmediata. Y no se hace. No se hace porque muchos responsables públicos consideran que contestar a la ciudadanía, porque contestarnos a nosotros es contestarlo a ellos, es una tarea que no la deben hacer. Es decir, ellos tienen que gestionar el dinero público y no contestar. Y es un error. Yo creo que la transparencia, el buen gobierno, la participación ciudadana, hay que fomentarlo, y la forma de fomentar esa participación ciudadana y esa integración de la ciudadanía en la administración pública, la única forma es contestando sus requerimientos, bien lo hagan directamente o lo hagan a través del diputado del común. Pero mal vamos, no sé si ellos entienden que no debe responder a la ciudadanía. Bueno, yo creo que día a día va mejorando, ¿no? Es decir, desde el primer año que yo llegué hasta hoy ha mejorado el grado de respuesta. Ahora bien, el año 2020 pasó lo que pasó y bueno, fueron 3 meses, ya se nos olvidó. Hablo con algunas personas y se nos olvidó, pero aquellos 3 meses fueron muy duros, ¿eh? Pero no solo para la administración pública, incluidos nosotros. O sea, fueron 3 meses de... Fíjate, te voy a dar un dato. Pese al crecimiento en número de quejas, en el trimestre del confinamiento disminuimos un 41% con respecto al trimestre anterior. O sea, fue una paralización. ¿Quién toca? ¿Qué tipo de personas acuden al diputado del común? ¿Quién toca la puerta, Rafael? Evidentemente no vienen los poderosos. Las personas que tienen recursos económicos no vienen a la Diputación del Común. ¿A nosotros quién viene? Pues las personas necesitadas, las personas que le falta la ayuda por dependencia, las personas que le falta el certificado de discapacidad, las personas que no les llega el PSI, las personas que piden una ayuda a servicios sociales, las personas que desahucian de su vida. Ese es el sector de la población que viene a nosotros, es decir, las personas vulnerables. Y no te olvides que el año 2020, el año de la pandemia, ha sido un año en el que los vulnerables han sido mucho más vulnerables y por tanto nosotros, fíjate, te voy a dar un dato. En los desahucios hubo una disminución del 68% en quejas de desahucio. ¿Pero por qué? Por la paralización de los plazos judiciales y por la paralización de los desahucios a personas en determinada situación social. Pero claro, eso tiene una fecha de caducidad. Y después de esa fecha de caducidad volverá otra vez al primer plano la necesidad de vivienda pública que tiene Canarias. Y si me lo permites, te voy a reseñar algo que lo que estamos incidiendo mucho nosotros. Mira, la única forma de garantizar el artículo 47 de la Constitución, es decir, el derecho a una vivienda digna, la única forma, no hay otra, es teniendo la administración pública viviendas públicas para, cuando hay un desahucio, ofrecerla a esa unidad familiar con un alquiler social, es decir, un alquiler dependiendo de la renta familiar y no del valor del piso. La única forma, única. Bien, pues, ¿qué ha pasado en Canarias, Eugenio? Pues que en los años 90 se aprobó vender las viviendas públicas a sus inquilinos. Fue una medida social positiva, ¿verdad?
Pero se olvidaron de construir otras tantas viviendas. Claro, se vendieron 20.000 viviendas a sus inquilinos, y está muy bien, pero claro, se olvidaron de construir otras 20.000 viviendas. Y ahora mismo ya se ha anunciado un plan de vivienda, llevábamos muchísimos años sin construir, y para colmo, y lo voy a decir ahora mismo aquí, mira, en el año 2018 se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley que dice entregar las escrituras de las viviendas públicas a sus inquilinos. Y yo digo, si se entregan las viviendas públicas a sus inquilinos y no se construyen otras, ¿cómo vamos a dar respuesta a las personas que son desahuciadas? Que van a ser muchas. Yo creo que es necesario tomar conciencia de que la comunidad autónoma tiene que tener un parque de vivienda suficiente, y ya lo hemos valorado, el 1,5% de la población en número de viviendas, es decir, 33.000 viviendas, y en la actualidad tenemos 16.200. ¿Y qué más motivos hace falta para que la Administración se dé cuenta o tome conciencia, como dice Rafael, de esta cuestión? Es decir, ¿qué más realidad, qué más muestra se puede dar para saber? Porque me llama la atención porque hablaba usted de que se han olvidado, ¿no? Como un eufemismo aquello de se han olvidado. No lo han tenido presente, ¿no? Para hablar directamente y para hablar claramente, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que los tengan presentes? Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que los inquilinos quieren que se les venda sus viviendas, ¿no? Y me parece perfecto. Ahora, hay que tomar esa medida a la vez, porque es decir, construirlas antes y después venderlas. Y si no se han construido, no se pueden vender, porque esa vivienda pública son necesarias para dar cobertura a esas personas. Yo a veces pienso que hablo en el desierto, ¿no? Pero bueno, yo lo que pretendo es hacer un trabajo serio y riguroso. Voy a hablar siempre con datos y con convicción, y espero que tenga un resultado final. Me llama la atención, ¿no? Dice que a veces piensa que está hablando en el desierto, como que no le hacen caso o te doy otro dato. O no lo tienen en cuenta. Bueno, te doy otro dato. Mira, el primer informe anual del que di yo cuenta en el Parlamento de Canarias fue el de 2018. Era el primero que yo hice. Había tomado posesión en junio de 2018. Entonces, cuando vi lo que se tardaba en Canarias en resolver un expediente de dependencia, 523 días, a mí me alarmó, porque lo legal es 180 días. Aquí tardábamos 523. Entonces, faltaban 3 meses para las elecciones de 2019 y pedí un pacto por la dependencia, quitarlo del debate público y que se tomaran las medidas adecuadas. Pues no me hicieron caso, Eugenio. Y cuando llevé el informe de 2019 ya no eran 523 días, ya eran 785. Y ahora, en 2020, 927. Entonces, viendo esto, lo que vamos a hacer, y ya lo he anunciado en el Parlamento, es un estudio para ver por qué en Canarias tarda 927 días y en Castilla y León tarda 187. ¿Por qué? Si es por los alisios, si es por la temperatura, si es por el océano Atlántico, o es porque no tenemos los medios adecuados. Porque claro, tenemos información no oficial de que allí hay 800 valoradores y aquí hay 64. 28 Tenerife, 28 Gran Canaria, 3 en La Palma, 2 Lanzarote, 2 Fuerteventura y 1 en La Gomera. 64. Hombre, si eso es verdad, cosa que todavía, ahora mismo cuando venía a esta entrevista, estaba redactando la carta que le voy a pedir a mis compañeros defensores del pueblo de otras comunidades autónomas para que pidan a sus gobiernos respectivos la estructura orgánica de los departamentos de dependencia, es decir, cuántos funcionarios y de qué forma, porque claro, si en esos sitios
tarda 187 días y aquí 927, pues habrá algún motivo, ¿no? Claro, porque además, como ha detallado, 530, 750, 900 y pico, es decir, que ha ido de menos a más, desde el 18 al 20, así que en la actualidad es el peor momento con diferencia, ¿no? Sí. De la dependencia. Bueno, hay que tener en cuenta que en el año 2020 empeoraron todos debido a la pandemia, ¿no? Eso es así. Y hay datos positivos en Canarias, por ejemplo, en el dato de personas que se suman a la situación de dependencia, en Canarias aumenta y hay 14 comunidades autónomas que disminuyen. O sea que hay datos positivos, ¿no? El director general, la verdad es que está volcado en el tema. Pero vamos a ver cuál es la razón. Es decir, ¿qué ocurre? Que al director general de dependencia no se le dan los medios adecuados. Pues lo diremos. Si otras comunidades autónomas... Pues el problema pasa por falta de personal, le pregunto. Bueno, vamos a investigarlo. Yo creo que hace falta personal, es decir, para resolver expedientes hace falta funcionarios que los llevan a cabo, eso está claro. También hace falta que esos programas informáticos de dependencia sean compatibles con el sistema, con el Servicio Canario de Salud, porque la dependencia es un asunto sanitario. También con los servicios sociales municipales, porque también es un asunto social. Es decir, hay mucho que hacer. Mira, te pongo otro ejemplo. Galicia tiene, la Xunta tiene 150 valoradores y tiene 550 valoradores más distribuidos en los ayuntamientos, pero de la Xunta, pero distribuidos en los ayuntamientos. Hombre, parece bastante razonable que, imagínate, los valoradores en esta isla, ¿no? Están en Santa Cruz de Tenerife, tienen que valorar una persona que está en el amparo de ICOT. Pues tiene que desplazarse hasta allí, coincidir con ella en la casa. Posiblemente los trabajadores sociales del Ayuntamiento de ICOT de los Vinos conocen a esa señora, conocen su vivienda, saben si el baño está adaptado, saben si tiene un hijo con discapacidad, saben si tiene una protección familiar o si está sola, lo saben. Y de manera que esos informes sociales serían mucho más rápidos, mucho más inmediatos. Hay experiencias en todas las comunidades autónomas. Te cuento otro. En Valencia estaba a la cola con nosotros y hace 4 años, ¿qué decisión tomó? Pues subir el número de funcionarios de dependencia en un 403%. Pasó de 352 a 1.327. 403%. Consecuencia, ahora es de las primeras. Porque, claro, hablamos de un proceso, de un reconocimiento, para luego percibir la prestación. Hay 2 fases, se puede decir, ¿no? Sí. Que la ley dice que debe culminarse, señor Llanes, en 180 días. 180 y estamos hablando en Canarias de 927 días. 27. Es decir, que la diferencia es notable, ¿no? Sí. Es decir, y cuando, bueno, en fin, cuando, le iba a decir, cuando usted le hace conocer, ya el gobierno lo sabe, ¿no? Cuando se reúne con ellos y hablan de esta cuestión, ¿qué argumentos le dan para no mejorar esto en Canarias? Claro, es que hay ayudas que no tienen plazos, ¿no? Es decir, la PSI no está legislado en qué plazo te tienen que contestar. Por tanto, ahí, bueno, hay una queja, estamos trabajando, pero cuando en una ley se pone un plazo, yo siempre digo que si el Parlamento... Está para cumplirlo, ¿no? El Parlamento pone un plazo y el mismo Parlamento aprueba el presupuesto de la administración pública que tiene que cumplir ese plazo, por tanto debe aportar los medios económicos, por tanto humanos, para cumplirlo. No tiene sentido, Eugenio, que a ti te den un plazo para la declaración de la renta, 20 de junio, no recuerdo la fecha. Si lo entregas el 21 tienes una sanción, porque tú has incumplido con la administración, y cuando es la administración la que incumple con la ciudadanía, lo haga y aquí no pasa nada. Yo creo que es una situación lamentable, ¿no? Lamentable. Y sobre todo, bueno, tengo el dato, no sé si usted me corrige, un 95% de los casos de los demandantes son personas mayores a las que
literalmente no llega a tiempo porque fallecen antes. Y no solo eso, Eugenio, sino que además la dependencia no es un asunto estático, ¿no? Hace un momento hablábamos de personas que han fallecido y bueno, tú ves una evolución, es decir, una persona hoy la evalúas en dependencias del grado 1 y a lo mejor dentro de 3 meses es grado 2. Y si tardamos 7 años para reconsiderar su grado, pues chicos, cuando le llegue posiblemente ya falleció. Es decir, es una situación, y date cuenta que es un derecho que le da la ley a esas personas y que se lo estamos quitando por no tener los medios adecuados. Es decir, por decirlo de una forma cruda, si un dependiente tiene la fortuna de vivir en Castilla y León, los últimos años de su vida tiene una calidad de vida. Y si no tiene esa suerte, porque vive en un lugar donde se tardan 927 días, pues los últimos años de su vida no tienen esa calidad de vida. Vaya agravio, ¿no? Vaya agravio. Un agravio que es preciso corregir, Eugenio, es preciso corregir, porque estamos hablando de la parte más débil de la población y no puede ser. Veo que, desde luego, es un asunto, señor Llanes, complicado. Los datos están ahí, la realidad, esa sensación que usted tiene también a veces de como ha dicho, estar solo en el desierto. Y otra cuestión que también me imagino que le preocupa y que le ocupa es la cuestión migratoria. Usted, he leído que ha sido muy crítico con la gestión de la crisis migratoria en las islas, aquí en Canarias. Sí, totalmente muy crítico porque, como sabes, mi institución me exige ser riguroso y, por supuesto, somos absolutamente independientes y hablamos con datos y lo que no cabe duda es que lo sucedido en 2020 en Canarias, en 2021 ya se están tomando bastantes medidas adecuadas, pero en 2020 fue, en primer lugar, hubo improvisación cuando esto ya había ocurrido en 2006, por cierto, con un 30% más que en 2020. En segundo lugar, no había las infraestructuras adecuadas. Y en tercer lugar, no hubo coordinación entre las administraciones públicas. Y así lo hicimos ver. Y luego hay un segundo aspecto, Eugenio, muy importante para Canarias, muy importante. Y verás, de los 23.023 personas que vinieron de forma irregular desde el continente africano, 2.776 eran menores de edad. Esos menores de edad les corresponde a la comunidad autónoma su tutela. Es decir, que esos niños y niñas, cuando llegan a Canarias, digamos que su padre y su madre es la comunidad autónoma y tienen que proteger sus derechos, y no estoy hablando solo de una cama, la comida, educación y sanidad, no, una atención integral para que esos niños y niñas tengan todos sus derechos protegidos. Y ahí tengo que decirte que, claro, una cantidad tan exagerada desbordó los servicios de la comunidad autónoma, que yo me dirigí a los otros defensores del pueblo de las comunidades autónomas pidiéndole que se dirigieran a sus gobiernos respectivos para pedir solidaridad, y al final, pues chicos, todos me respondieron, algunos con la respuesta de los gobiernos, pero te diré que alguna comunidad autónoma con más presupuesto que la nuestra contestó diciendo que cogía 15 niños. 15, y nosotros con 2.776. Y yo, por eso, yo les decía a mis compañeros que habría que aspirar a una solidaridad obligada, es decir, un reparto autonómico. Y te pongo un ejemplo. ¿Verdad que los presidentes autonómicos se pusieron de acuerdo en el reparto del dinero que viene de Europa para la recuperación económica? Ahí se pusieron todos de acuerdo a repartirse los dineros.
pero a repartirse la responsabilidad de proteger a estos menores, para eso no. Para eso parece que la solidaridad no existe. Y es inaceptable, hombre. Es muy duro lo que está usted contando. Desde luego, entonces, no funciona la política de acogida, ¿no? Y sobre todo derivaciones, ¿no? Que aquí falta la solidaridad por parte, en este caso, de los políticos y de las comunidades autónomas, ¿no? Porque, como usted ha dicho, como una comunidad que solo 15, como si fuera esto un número, ¿no? Que detrás de cada número hay una persona, ¿no? Que se olvida. Se olvida. Esa realidad, ¿no? Bueno, recordarás que en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, que tiene casi el triple de habitantes que nosotros y un presupuesto que casi lo cuadruplica, tienen 276 o 256, una cantidad así, de menores inmigrantes, y apareció en la campaña del debate. Nosotros tenemos 2.700 niños, ¿no?, después de los que se han ido. De manera que es una situación muy compleja. Nosotros acompañamos al Defensor del Pueblo de España y visitamos algunos centros de menores. Hay algunos que están muy bien, como el de los Llanos de Aridane, el de Gáldar está bien, y hay alguno que está masificado, como el de Tinajo, y hemos pedido que se tomen medidas para que esos niños estén bien atendidos. Nos queda poco tiempo para esta conversación. Si quiero también compartir con usted lo que conocíamos en las últimas horas, y es que la justicia, en relación a lo que estamos hablando, avala el cartel electoral de una formación política, en este caso de Vox, contra los menores extranjeros. ¿Usted cuando leyó esta información, qué pensó? A eso me refería cuando dije de una comunidad autónoma en la que había surgido en el debate público el tema de los menores no acompañados, y resulta que la cantidad que tienen no llega a 300 menores y en una comunidad rica como la de Madrid. En fin, lamentable. ¿Se respetan los derechos humanos de los migrantes, Rafael? Pues vamos a ver, yo comprendo que hay momentos en los que los servicios se ven desbordados. Eso es asumible. Ahora, es inaceptable la imagen del muelle de Arguineguín del año pasado, es decir, 2.000 personas tiradas en un muelle. Es que un país europeo, con el desarrollo económico y social que tenemos, no se puede admitir eso. Pero al decir eso, si me lo permite y si hay tiempo, una pequeña reflexión. Mira, hay un derecho no escrito, que sería el derecho a yo realizar mi proyecto de vida donde he nacido. Es decir, que no me vea obligado a irme. Y esas personas se ven obligadas a irse. Lo ideal sería que la emigración fuera algo voluntario y protegido por el derecho internacional. Mientras sea una emigración forzosa, porque no pueden vivir allí donde nacieron, hay que tomar otras medidas. Pues nos vamos con Luna, ¿verdad? Nos vamos con Luna, después de lo que hemos escuchado, de lo que hay que reflexionar, lo que hay que mejorar mucho. Rafael Llanes, diputado del Común, ha sido usted muy amable por acceder a la invitación de la Radio Pública de Canarias. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por invitarme a estar aquí, porque para nosotros es fundamental llegar a la ciudadanía para que explicarles nuestro trabajo, y gracias a programas como el tuyo, pues llega a una población amplia, y así ellos saben que nosotros podemos intentar solucionar sus problemas con la administración pública. No siempre lo conseguimos, pero por lo menos lo intentamos. ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com. Islas Canarias. Somos afortunados. 3, 2,
1. Tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barceló ya tenemos todo preparado para lo único importante, hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias.